Buenas tardes, gracias a todos los que se unen a esta transmisión en vivo. Desde la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les damos la bienvenida al segundo diálogo virtual de PACMIC 36 años, Veredas Recorridas, Historias que Contar, en el que participarán los beneficiarios Raúl Potón Zúñiga y Andrés Curti Díaz, quienes compartirán sus experiencias, anécdotas y aprendizajes en torno al programa de apoyos a las culturas municipales y comunitarias. Por ahora les cedo la palabra a Fabiola Viña, del Departamento de Desarrollo Regional y Municipal de la DGCPIU. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos sintonizan este día, aquí en la segunda sesión de en el aniversario próximo a los 36 años del programa de apoyos a las culturas municipales y comunitarias, el PACMIC. Y hoy, pues la verdad es que estamos muy agradecidos y nos sentimos muy afortunados de tener a estos dos colaboradores con el programa y que también fueron beneficiados en algún punto de él. Ahorita nos contarán sus historias y que son grandes artistas, grandes maestros que a lo largo de estos años, no solo del PACMIC, a lo largo de su trayectoria, de su vida misma, pues han demostrado que justamente a través del arte y a través de la pasión, pues se van recorriendo estas veredas y estos caminos. Y pues me gustaría presentarles a Raúl Pontón Zúñiga. Él fue beneficiario de la convocatoria en 1989, de la primera que tuvo el PACMIC hace 36 años. Y entonces, pues bueno, Raúl, iniciamos contigo y por favor, si nos cuentas quién eres, cómo ha sido que el PACMIC llegó hacia ti, cómo te lo encontraste, de qué fue tu proyecto y empezamos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, mire, yo me llamo Raúl Pontón Zúñiga. En ese tiempo era yo Aarón Raúl. En algún momento me conflictué con dos nombres, hice un juicio y me quedé nada más con Raúl. Así soy desde hace muchos años. Y bueno, acabo de cumplir, 1 de julio, acabo de cumplir 80 años, muy bien vividos, por cierto. Y el programa me lo encontré porque en algún momento de los años 80, yo soy egresado de una carrera técnica del Instituto Politécnico Nacional y trabajé muchos años para la industria, por ejemplo, con Teléfonos de México y otras. De tal manera que llegó un momento en que me vine a vivir a Jilotepec, Estado de México, de donde soy nativo. Yo tenía mis hijos chiquitos y decidí traerlos de la Ciudad de México, donde alguna vez me fui a estudiar. Y, y en algún momento decidí dejar el trabajo para los demás. Me harté de trabajar para los demás y entonces puse una tiendecita de artesanías y, y de repente me llamó la atención la razón por la cual se teñía todo con sintéticos. Empecé a tener contacto con las mazaguas del Estado de México en Gualupita, allá por Santiago Tianguistengo. Y entonces, un día me pregunté si había otra forma de teñir. Me puse a investigar en las bibliotecas, ya sin trabajo, digamos, oficial, y me enteré de que todo lo que había de tintes naturales provenía de experiencias extranjeras. Y entonces decidí abrevar en lo que pudiera encontrar en las bibliotecas de la Ciudad de México. Y sin más, me puse a trabajar y en algún momento yo he tenido una muy grande amistad con Nieves Arias Sandy, una socióloga que ahora es directora del Museo de Culturas Populares de Toluca, una persona muy capaz, una persona que trabaja para los demás. Y en ese sentido siempre he sido también yo un heredero de maestros rurales. Mi abuelo y mi papá fueron maestros rurales, entonces de alguna manera soy socialista en el sentido de hacer trabajo social. Y bueno, eso me llevó a que un día Nieves me dijo, oye, hay una convocatoria para un programa que se llama así, así y así, te dan unos centavos. Le dije, pues va. Y ella me ayudó a llenar la convocatoria y me olvidé. Tanto que un día me dijo, oye, pasó el tiempo y me dijo,
pues ya está, ya ganaste. Le dije, ¿qué? ¿Qué gané? Y resulta que había un apoyo, creo que en ese tiempo era de 5,000 pesos, en los fines de los 80s. Y entonces, en la casa donde actualmente vivo es la casa de mi abuela materna. Es una comunidad rural que se llama San José de Guedó, del municipio de Soyaniquilpan de Juárez, que está pegado a Jilotepec. De tal manera que aquí vivía mi abuelita, y cuando me dieron esos centavos, yo todavía estaba viviendo en México. Y entonces le pedí un cuartito anexo a su cocina, donde ella alguna vez tenía su olla del pulque. Ella hacía pulque, mi abuela. Ella era mestiza de otomí, yo soy mestizo de español y de otomí. Y entonces aquí me fui a la Merced y compré los cachivaches que se necesitaba para poner una especie de cocina, y compré los elementos básicos para materiales colorantes en ese tiempo en el mercado de la Merced, y algunos otros que son propios de esta zona altiplano, que yo sabía que mi bisabuela alguna vez había teñido, con pericón, por ejemplo. Eh, y entonces empecé a hacer el experimento y empecé a trabajar en el taller de tintorería del altiplano, que así le puse al proyecto, el primer taller de tintorería del altiplano, así se llamó el proyecto. De tal suerte que así empecé a investigar, a probar y a producir lana primero de colorantes naturales. Eso me fue habilitando en una nueva área, y que me fue enriqueciendo y me distanció de la ciudad, me distanció de mi conocimiento técnico, para trabajar para los demás, aunque yo tenía un buen bagaje químico. En el IPN te dan muy buena formación técnica. De tal suerte que empecé a trabajar textiles en este lugar, y así fue creciendo el taller de Guedó que le puse, el taller de Guedó, y luego fue manejándose un concepto que tenía que ver con los tintes, y dije, si en México no hay mucho conocimiento sobre los tintes naturales, al menos desde el punto de vista teórico, después me di cuenta que todavía había experiencia en las abuelas tintoreras, pero en ese momento no lo sabía. Y entonces empezó a nacer el concepto que después se fue formando como tintorería mexicana. Ahora digo que de Guedó es el lugar donde se desarrolló la tintorería mexicana. Entonces, ese fue el principio, esa fue la forma en que conocí el PACMIC, y esa es la forma en que me apoyó para construir un espacio de experimentación con los colorantes naturales, básicamente del altiplano. Después me fui metiendo a otros colorantes, y un día decidí realizar una investigación completa sobre lo que había en el país, sobre materias primas colorantes. Y eso me inició en un camino nuevo que me llevó por todo México, primero investigando y después enseñando. Creo que eso fue como me encontré a PACMIC, lo que me dio PACMIC y para lo que me sirvió PACMIC. Iniciar un nuevo camino y una nueva forma de vida. Básicamente eso es lo que puedo decir del principio de PACMIC. Muchas gracias, Raúl. Y pues a mí me gustaría saber, antes de entrar con el ingeniero Andrés, si te acuerdas en qué categoría participaste en aquel momento, de la convocatoria, cómo era la convocatoria. Entiendo que, como nos comentas, la maestra Nieves te hace pues la invitación a que participes. ¿Qué pensabas de la convocatoria en ese momento? Digo, era la primera vez que se lanzaba. Lo que pasa es que, pues, como nuevo que era, no teníamos ni la más mínima idea, y lo que pasa es que yo no estaba con Nieves, ella ya vivía en Toluca, ella alguna vez trabajó aquí en Chapa de Mota, aquí nos conocimos en Jilotepec, después se fue a Toluca y continuamos nuestra amistad, en ese tiempo por teléfono, no había celulares, y nos veíamos de vez en cuando.
De tal suerte que como era nuevo, pues yo no tenía ningún conocimiento, a grado tal que le dije, pues fíjate de qué se trata y hazme favor de llenar la convocatoria, porque en ese tiempo no había manera más que mandar los papeles por correo y luego regresarlos por correo, o irse a Tatoluca con un camión que tardaba como un siglo, que ahora tarda 2 horas de Jirotepec. Y entonces prácticamente ella me lo hizo y no recuerdo, porque es otra vida, hace ya casi 40 años, como comprenderán. Pero seguramente había un área que tenía que ver con cultura popular básicamente, o desarrollo técnico de algunas habilidades artesanales. No lo sé exactamente. Lo que sí recuerdo es que creo que fueron 5,000 pesos de apoyo en ese tiempo, que en ese tiempo, bueno, en ese tiempo no era poquito y alcanzaba para algunas cosas. Muchas gracias. Y pues para darle paso al maestro Andrés Curti Díaz de Veracruz, él también fue beneficiario en 1989 de la convocatoria y es en este momento, bueno, ayer pudimos platicar un ratito y nos comentaba justo sobre cómo ha cambiado esta transformación y ahora sí cómo el archivo lo encontró, aunque no era ese tal vez el destino. Pero maestro, si nos quiere contar un poquito cómo es que conoció y llegó a usted la convocatoria, en qué momento, en qué contexto de su vida, dónde vivía usted en ese momento y cómo ha transformado el PACMIC su trayectoria. Bien, pues mi nombre es Andrés Curti Díaz, soy originario de Papantla, aquí he vivido toda mi vida. Es una ciudad con mucha cultura, con tradiciones, con historia, y todo eso ha nutrido mi espíritu durante toda mi vida. Yo, desde muy temprana edad, tuve alguna afición por la fotografía. Mi padre tenía en la casa había un ropero de esos viejos, altos, y que tenía abajo un doble fondo y arriba también se levantaba el copete y había otro espacio donde se ponía a guardar cosas, y empezó a sacar fotografías porque que eran de mi abuelo, porque mi abuelo fue revolucionario, fue constitucionalista. Entonces tenían un acervo fotográfico pues interesante. Y aunado a eso, una gran cantidad de documentos, creo que debe haber unos 4,000 cartas, de 1882 a 1915, y su pasaje por la revolución y todo. Y ahí es donde me nació el interés. Y siempre he participado en actividades culturales. Tenía grupos, asociaciones culturales, y siempre lo hemos hecho en coordinación con la Dirección General de Culturas Populares. En esa ocasión, un gran amigo, Francisco Acosta Báez, me comentaba de la existencia de ese programa, y bueno, elaboramos, más bien él me apoyó mucho en la elaboración del proyecto, y se envió, y pues salí seleccionado para poder, todas las fotos que tenía eran fotografías de un formato pequeño. Entonces la idea era que con ese recurso, la convocatoria hablaba de 5,000 pesos, yo me acuerdo que me dieron 4,000 pesos, pero bueno, eso no es interesante. Poderlas ampliar. Y mi trabajo era ampliar, hacer un poco de esa historia y hacer exposiciones para dar a conocer este trabajo aquí en mi comunidad. Y efectivamente realizamos muchas exposiciones y participación en las escuelas, porque considero que es importante que nosotros que sabemos de la historia y de nuestra cultura seamos transmisores hacia las generaciones nuevas, porque nuestro patrimonio cultural se está perdiendo lamentablemente, y en la medida que lo perdamos se va borrando también nuestra historia, y en la medida que se borra la historia pues también nuestra identidad y nuestra cultura. Entonces por eso es importante que los que sabemos podamos reforzar y dar a conocer todo lo que sabemos con las nuevas generaciones. Y digo, a través de las fotografías. Por ejemplo, aquí vemos una fotografía de cuando empezó, antes de
que fuera la expropiación petrolera en 1936. Y tenemos, le digo, como le mencionaba ayer, del estado de Veracruz tiene 4 patrimonios reconocidos por la UNESCO y 3 son de Papantla. La zona arqueológica de Tajín, los voladores y el CAI, el Centro de las Artes Indígenas. Y aunado a todo eso, tenemos la denominación de origen de la vainilla. Tenemos que aquí se inició la historia del petróleo. En México por primera vez se refinó el petróleo en 1882 por Adolfo Otrey, una persona que se vino a asentar aquí cuando tuvo conocimiento que había chapopoteras. Era doctor en medicina, aquí ejerció su carrera, aquí se casó, aquí tuvo hijos. Posteriormente se fue y formó los laboratorios Otrey, que todavía existen. Ahí no se aprecia muy bien, pero es un reconocimiento que dan en la exposición de Querétaro en 1882 por la calidad de su petróleo extraída de su hacienda La Constancia en Papantla, Veracruz. Entonces, es un documento muy importante porque aquí estamos hablando de que en Papantla se refinó por primera vez petróleo, se creó la primera compañía petrolera de México y se perforó el primer pozo petrolero, cosas que muy pocas personas lo saben. Y bueno, la fotografía me ha permitido llegar a mucha gente, he hecho muchas exposiciones aquí en la ciudad, en Costa Rica, en ciudades y universidades. Recuerdo que en una ocasión una persona ya grande, una señora, se acercó a mí después de ver las fotografías, me dio un abrazo y estaba llorando. Dice, me has hecho recordar mi niñez. Vi la casa donde yo nací y donde crecí, que ahora ya no existe. Y detalles como ese, hay muchos, ¿no? Muchas personas que de alguna manera se emocionan de ver todas imágenes que ya no se pueden ver, como lo que estamos viendo. Ya esto ya no lo podemos ver actualmente. Se ha perdido, se va perdiendo poco a poco la manera de vestir, la manera de peinarse. Y como le digo, a través de todos esos elementos que mencioné, pues se ha generado una gran cantidad de material fotográfico. La gastronomía, la manera de vestir, las fiestas tradicionales. Entonces tenemos una gran cantidad de material que la verdad no he logrado abarcarlo completamente. Es mucho trabajo porque yo me dedico a la construcción, no es mi trabajo Lo hago en mis ratos libres y a veces lo dejo y a veces lo retomo y así estoy. Pero es algo que me gusta, lo hago porque me gusta. Y yo creo que en todos mis 50 años que tengo como un promotor y un investigador de la cultura de aquí, el PACMIC, es la única vez que yo he recibido un apoyo económico para realizar ese trabajo. Y fue un incentivo. De ahí que inicié con el PACMIC, pues hasta la fecha sigo trabajando en eso. Ahorita mi prioridad es analizar cada fotografía, hacer su ficha, ver qué personas, los nombres de las personas que están ahí, dónde se tomó, quién la tomó, tal vez hasta, pues a veces sabemos con qué cámara se tomó y con qué técnica. Y ese es un trabajo que realmente pues lleva su tiempo. Y ahorita que dispongo un poco más de tiempo, lo voy a hacer, porque ese va a ser mi legado a mi ciudad. Y la verdad es que es una cantidad de imágenes que tengo, yo creo que, no sé, rebasan las 2000. Cuando mi proyecto creo que era 200 imágenes, porque las tenía del archivo de familiar. Pero así como mi familia tenía ese archivo, pues todas las familias aquí tenían sus archivos familiares y en todos hay material muy interesante. Hoy he estado hablando con todas esas personas para conjuntar y hacer un solo archivo de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Le digo, por ejemplo, la vainilla, pues hacer exposiciones de vainilla me ha abierto la puerta de universidades y de instituciones que yo nunca pensé visitar, por ejemplo, en la UNAM, en el Museo Frank Mayer, en México, la Universidad de Veracruzana, yo en Costa Rica, en Toluca. Y
he ido con mis imágenes de la vainilla, porque poco se sabe de la vainilla, de la historia de la vainilla poco se sabe. Y en general solamente la disfrutamos, la degustamos, pero no sabemos exactamente de dónde proviene y toda la historia que lleva y todo el proceso que lleva para el beneficio de la vainilla. Entonces tenemos aquí en Papantla una gran cantidad de historia y una gran cantidad de trabajo por realizar. Y yo creo que deberíamos ya tener aquí un consejo de cronistas, porque para una sola persona, yo me considero un cronista libre de Papantla, lo soy, libre. No, nunca he pertenecido ni he trabajado en ninguna institución. Y mi trabajo ha sido personal. Y digo ahorita que un poco retirado ya del trabajo de construcción, pues mi idea es ya concretar bien ese archivo y digitalizarlo y ponerlo a disposición de algunas instituciones de cultura, universidades, o sea, personas que les sirvan, ¿no? Y donar desde luego las fotografías físicas a la Fototeca Nacional. Yo tengo cerca de 400 fotografías de Poza Rica, de la historia del petróleo, que nadie las quiere, van para la Fototeca Nacional. Esos me imagino que sí las has de querer porque es su trabajo. Y bueno, pues eso fundamentalmente eso es lo que he venido realizando yo en ese camino que empecé hace 36 años y que no he terminado de recorrer. Entonces ya me urge concretar eso porque hasta ahí lo voy a dejar. Y que las nuevas generaciones conozcan esa historia de Papantla, digo, porque ya no, la gente no conoce la historia de nuestro pueblo. Somos pocos los que la conocemos. Y digo, ese tiene que ser mi trabajo, ir a las escuelas, nuevamente retomar las exposiciones y dar conferencias. Así vamos a concretar este proyecto que pues, iniciamos, como dice usted, hace 36 años. El Y camino ya... Maestro Andrés, ¿usted se imaginaba que, o sea, que esto le iba a pasar en su vida? Y me gustaría, pues igual que nos pudiera decir si usted tuvo algún reto o en qué momento que decidió que iba a meter este proyecto para PACMIC, y también cómo participó la comunidad con usted en el proyecto, cómo fue este acercamiento, en qué contexto se encontraba Papantla en ese momento, y si tendrá alguna anécdota que nos pueda compartir. Pues la comunidad ha participado con sus fotografías, sus archivos. Yo los fines de semana con uno de mis hermanos salíamos a visitar cada familia y tomábamos cerca de 3 rollos de 36 fotografías, entonces casi son 100 fotos. Y lo hicimos durante 5 o 6 semanas, entonces todavía está en negativo. Hay que hacerlo positivo y hay que imprimir, escoger todo ese material. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Y la verdad, pues, como mi familia es muy conocida aquí, las personas que son muy celosas con sus archivos que guardan en sus baúles, pues no lo quieren prestar, pero a mí siempre me han dado las facilidades para hacerlo. Y gracias a ellos he podido conjuntar todo este material fotográfico. Preguntan aquí en la transmisión qué posibilidad tiene la ciudad de Papantla de contar con un espacio como archivo histórico. Supongo que se refiere usted nos comentaba que eran aproximadamente 2,000 fotografías las que usted tiene en su archivo. Sí, lamentablemente aquí, con toda la historia que tenemos, con toda la historia, no tenemos un museo. No tenemos dónde depositar ese material. Luego el ayuntamiento definitivamente tal vez era la institución la menos adecuada para dárselo. Para empezar, ni les interesa la cultura a los que están. Y por mi parte yo nunca se lo daría a ellos, ¿no? Entonces, por eso lo voy a entregar a las universidades. Yo creo que es el mejor sitio donde lo puedan aprovechar. Quiero decirle que, por ejemplo, cuando vienen investigadores de
han venido de Alemania, de Hungría, de Francia, de Estados Unidos, desde luego, de las universidades de aquí de México. Todos acuden a mi domicilio para que les apoyen esas investigaciones. Y afortunadamente siempre he podido apoyarlos. Y aunque mi única condición es que nos den una copia de su trabajo, pero nunca me la han mandado hasta la fecha. Pero ahí estamos, seguimos trabajando. Pues muchas gracias, maestro. Creo que de pronto esta cuestión audiovisual de cómo poder ver cómo una ciudad se va transformando, una comunidad, una historia a través de las imágenes, pues es un material muy, muy valioso, así como el del maestro Raúl, que justamente pues ha tenido varios documentales, tiene algunos libros, ha sido maestro para muchas personas que han aprendido de sus conocimientos y que justamente ayer Facunda, que es la jefa de la unidad regional de Papantla, nos comentaba que en algún momento Raúl fue a dar talleres ahí en Papantla. Y pues me gustaría saber, Raúl, también de qué manera para ti la convocatoria fue, si existió un reto de pronto, ¿no? También por el mismo contexto de los años que se vivían en ese momento. Si tienes alguna anécdota por recordar en ese sentido de cómo es que si estabas estudiando ingeniería, como dices, y de pronto fue de no voy a trabajar más para nadie, quiero hacer esto, y realmente si la convocatoria y el programa fue el aliciente que hacía falta para que esto se llevara a cabo. Desde luego, mira, me abrió un mundo de posibilidades porque era algo nuevo. O sea, realmente no existía como tal los tintes naturales, más que en algunas comunidades se conservaban ciertas tradiciones ya muy fragmentadas en todo caso. Entonces, en la instalación del taller de Guedó en la casa de mi abuela, que habilité un cuarto, como te digo, instalé una especie de cocineta para empezar a hacer experimentos. Y entonces, me abrió un nuevo camino de tal manera que me hizo ambicionar hacer una nueva carrera, digamos, autodidacta, para investigar todo aquello que hubiera regado, tirado por todo el país que tuviera que ver con tintes naturales. De tal suerte que la creación del taller de Guedó, que así le llamé al principio, fue el camino de la tintorería mexicana, que ahora se ha convertido en una obra literaria premiada en España como por el 98 precisamente, un proyecto que enviamos a través de Fonart. Entonces empecé a trabajar y entonces empecé a llevarle a las mazaguas del Estado de México lanas teñidas con tintes naturales para que hicieran productos y empecé a comercializarlos en la tienda que yo tenía. Y de repente un día fui a Fonart y Fonart me empezó a comprar porque también era nuevo lo que yo estaba llevando a Fonart. De tal manera que un día la directora en ese tiempo me dijo, oye Raúl, fíjate que me compré un rebozo de teñido de grana cochinilla en Oaxaca y resulta que se me despintó, ¿podrías verlo? Entonces me lo traje al taller y le dije que lo habían engañado, que no eran tintes naturales, sino era fuchsina, un colorante medio mezclado con cochinilla. Y me dijo, oye, ¿no habría manera de que pudieras capacitar a algunas artesanas? Yo ya estaba más o menos habilitado en el conocimiento de los tintes naturales. Y entonces le dije, sí. Y ese sí implicó un viaje por todo el país, que empezó desde los mayas en Yucatán, y los mazaguas del Estado de México, y la Sierra de Zongolica, y Chiapas, y Durango, y Oaxaca, y un montón de lugares muy alejados de la civilización en ese tiempo, donde yo solamente me llevaba mi bolsa de dormir y algunos químicos básicos, lo más inocuo posible, y buscaba yo la manera de teñir con lo que tenían en su entorno, porque yo dije, tampoco voy a llevarle los químicos hasta la sierra ni otros colorantes que no sean de la zona. Y entonces ese fue un camino que inicié de aprendizaje, intercambio, le llamo yo, con las abuelas, porque lo primero que yo hacía en esas comunidades tan
tan alejadas, era buscar a las abuelas, sabiendo que las abuelas son las que hacen el trabajo físico, básicamente del textil. Y entonces me conectaba yo con las abuelas y en un justo intercambio de decirles que yo sabía algunas cosas, porque eran muy celosas también, como dijo el maestro aquí, fotógrafo, de lo que poco podían saber que habían conservado desde en forma ancestral. Y entonces, en ese respeto que yo tenía, iniciábamos un intercambio de diálogo y yo les demostraba que sí sabía y que ellas ya no tenían acceso, digamos, al añil y que en algunos lugares había plantas de añil. Y entonces eso me fue formando como estudiante y como maestro, en ese justo intercambio con las abuelas. Y desde luego también, algo que tengo en común aquí con nuestro compañero, es que para registrar mi trabajo llevaba yo mi camarita con negativo a color. Y entonces pues empecé a sacar fotografías de tal manera que ahora también puedo considerarme fotógrafo y tengo un acervo impresionante de fotografía étnica que he rescatado de todas las grandes civilizaciones de México. Entonces, esa marcha por todo el país me llevó, te digo, con un montón de mujeres maravillosas que tenían conocimientos muy avanzados, nada más que ellos tenían con cualquier cosa que tenían en su entorno, y eso implicaba flores, frutos, raíces, hongos y toda la variedad de plantas y animales, incluida la grana cochinilla, que tenían en sus lugares. Y entonces yo les dije en un momento, les dije, ¿saben qué? No todo lo que tiñe es sólido, porque algunas se las lleva lavado y otras se las lleva el sol, pero ustedes tienen aquí una cultura de tal manera que es ceremonial. Ellas tenían su ropa, por ejemplo, para las ceremonias y para verse bonitas y elegantes en cada fiesta. Les dije, pero si en algún momento empiezan a interactuar con la civilización, entre comillas, y empezarle a vender a Fonart, van a tener problemas con los clientes, ya como la comercialización del producto. Y les dije, es válido que tiñan con cualquier cosa que tengan en el entorno, en tanto sea para ustedes. Pero si se trata de vender, entonces ahí es donde entraba mi conocimiento técnico. Yo les decía, estas plantas son sólidas porque tienen tanino, por ejemplo. Y esta se le pone alumbre y aquí podemos utilizar vinagre y aquí podemos utilizar sal y aquí podemos utilizar nada porque en sí mismo el tanino, bla, bla, bla. Y entonces les introducía ahí una serie de elementos técnicos que permitía que esos tintes que estaban metiendo fueran sólidos y pudieran ser comercializados en el mundo urbano. Eso fue lo que fue marcando el inicio de lo que yo llamo la tintorería mexicana. Digamos una docena de colorantes que yo considero que son los que verdaderamente sirven para realizar la tintorería. La crítica que yo le puedo hacer ahora a gentes que no son mis alumnas y que se han incorporado al mundo del color es que tiñen hasta con cebolla y con betabel y chile, ajo y pimienta y lo que se te antoje. ¿Entiendes? Pero el trabajo mío que surgió de PACMIC fue una sólida investigación desde el punto de vista químico y de los mejores materiales colorantes de México y América Latina, que yo le llamo. Eso es lo que provocó que ese manuscrito, que en ese momento un día me dijo la directora de Fonart, oye Raúl, hay un concurso internacional en España, ¿qué te parece si enviamos tu libro? Dije, órale. Y entonces lo enviamos al premio Tenerife en las Canarias, y la sorpresa fue que en el 98 ganamos el premio Tenerife. Y después el gobierno del Estado de México hizo la primera edición y ahora estamos ya en la segunda que yo he editado. Entonces, yo considero que PACMIC me formó como maestro tintorero. Así es un título que yo tengo, y ahora me dicen, ¿y usted qué hace? Pues yo soy maestro tintorero. Y es algo que no se estudia en ninguna universidad y que yo me inventé. A grado tal que fui docente, por ejemplo, de la Escuela de Artesanías de Limba, y ahí introduje los tintes naturales, de tal manera que ahora ya es una materia.
Y he trabajado para todos los museos, y he trabajado para universidades, y he trabajado con culturas populares, y he trabajado con FONARI, con universidades, y así he hecho viajes, por ejemplo, a Panamá, a Nicaragua, a Honduras, a Chile, 3 veces a Cuba, y todo el país. Y si tú me preguntas, ¿qué me ha dejado eso? Pues una formación profesional y una enorme satisfacción de rescatar todo lo que estaba oculto, digamos, de tintes naturales, regado por todas las culturas ancestrales, y regresarlo a ellas mismas ya en una forma más técnica que les sirva como soporte para su economía. Y además he formado muchos y muchas estudiantes en las universidades. Todavía podría darte una enorme anécdota. Yo a Panamá fui invitado para el encuentro de 2 mundos ahí por el 92, y después una líder indígena que todavía conservo su amistad desde el 92, se llama Mechiti Tugri, provocó que me llevaran a Panamá un mes a capacitar desde el norte hasta el Caribe y el Darién. Hice 6 cursos en un mes en Panamá. Y una vez estando en Soloy, un lugar de la montaña de Chiriquí, de la cual David es la capital, y Chiriquí es la provincia que está pegada a Costa Rica, muy en el norte, donde es el centro de la cultura Ngobi Guaymí. Un día me dijo, oiga, maestro, ella era mi traductora y mi guía, Michiti Tugri, una líder indígena maravillosa. Me dijo, oiga, maestro, un tío mío lo quiere conocer. Le dije, ¿por qué? Y dice, pues vamos, se lo voy a presentar. Y caminamos a su casa y encontré un hombre ya mayor. Y me dijo, a través de usted quiero hacerle un homenaje a México, me dijo. Le dije, ¿por qué? Dice, porque yo fui de esos niños indígenas que se llevó Lázaro Cárdenas a México a capacitar. Niños indígenas que Lázaro Cárdenas en el 30 y tanto se llevó de toda América Latina y los formó como maestros. Y él había sido maestro de toda su etnia gracias a Lázaro Cárdenas. Y en mí quería hacerme un homenaje, cosa que hasta la actualidad me emociona muchísimo. Entonces, eso es lo que tengo de PACMI, mi formación como maestro tintorero. Pues es una gran trayectoria, y mira, nos comenta la maestra Nieves Arias que te aplicaste, ella lo recuerda, en el 89 dentro de la categoría de técnicas tradicionales. Esa fue cuando aplicaste para la convocatoria. Hasta ahora lo sé. En técnicas tradicionales. Y me gustaría que en este sentido, ahora que ambos mencionan también que su trabajo ha llegado a otros públicos distintos al contexto que es, y también pues nos damos cuenta de la importancia que tiene la comunidad, porque pues de alguna u otra manera sin ella tampoco hubiera sido posible todo este conocimiento, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes, empezando con Raúl, esta visión tuya que has llevado a otros públicos, y cómo esos públicos han recibido tu trabajo? Pues lo que pasa es que eso es parte fundamental y nodal de nuestra cultura. O sea, yo lo único que he hecho es recoger los restos de la cultura que nos fue expoliada hace 500 años. O sea, México tiene un reservorio aún ahora absolutamente impresionante en cuanto a la riqueza del contacto del ser humano con el medio ambiente. La cosmovisión que los antiguos pueblos tenían, pues estaba íntimamente relacionado con su entorno. No había animales, no había hachas, y todo era bosque y era recolección y caza fundamentalmente, y cultivo. Entonces, en todos los lugares donde yo he ido como embajador de la cultura mexicana de otras personas. Esto que yo sé, no lo crié yo ni lo inventé, simplemente lo recogí, lo tomé, y que con ese respeto lo he intercambiado con otros grupos humanos. Yo no inventé nada. Entonces, eso es lo que he hecho durante toda mi vida, hacer un justo intercambio de recolección de información, sistematizarlo y darlo a conocer. Yo creo que esa es la labor del maestro, y ese es el agradecimiento que tenemos que tenerle al pueblo,
a las comunidades que conservan en un alto valor su cultura. Ahora puedo decirte que ahorita anda una jovencita, arquitecta, poeta y nahuablante de la Sierra de Songolica, donde yo fui, donde todavía ella ni siquiera nacía, y ahora se está convirtiendo en una extraordinaria poeta, pintora, y que además este año aplicó para PACMIC precisamente, fíjate. Entonces, darte cuenta cómo ha dado vuelta esto y se incorporan nuevas gentes de los pueblos originarios que antes no tenían acceso ni a las ciudades ni a las universidades. Y todo ese talento ahí está. Ayer le hice una entrevista a otra de mis alumnas, a Laura Tezoco, que se va a convertir en una persona muy importante en la cultura mexicana. Entonces, eso es México. Gentes como ellas, como aquí mi compañero que ha recogido la cultura, y yo, tenemos que dar agradecimiento a toda esa cultura que se ha conservado para que nosotros mismos podamos convertirnos en maestros y en difusores de su cultura. Eso es lo que te podría decir. Muchas gracias. Y para usted, maestro Andrés, ¿cómo ha sido, como nos comentaba, que su trabajo ha sido expuesto en el Franz Mayer y en algunos otros museos fuera de Papantla y en la Ciudad de México y en algunos otros lugares? ¿Cómo la gente ha recibido su trabajo, pensando también que pues son otros contextos y en ambos, ¿no? Es esta pues memoria histórica, memoria colectiva de no solo una ciudad, ¿no? De un país. Entonces, en este sentido, ¿cómo ha sido tanto en los sentimientos y en el espacio, que ver su trabajo en otros espacios como un museo, como el Franz Mayer? Pues realmente ha sido una experiencia fabulosa. Como yo les dije, yo me dedico a la construcción. Con las personas cotidianamente que platico son con el albañil, con el pintor, con el herrero, con nadie que tenga que ver con la cultura, salvo con mis amigos aquí de Culturas Populares. Pero estar en el museo, además de que es un gran museo, fue muy importante porque fue en el Congreso de Arqueología. Entonces participaba la UNAM, la Benemérita de Puebla, la Universidad de Veracruz, muchas instituciones. Y todos, cuando vi perfiles de todos los que hablaban, dije, puro doctor, puro maestrías y todo, yo soy un simple albañil. Y finalmente sí, iba muy temeroso, pero como no iba a hablar precisamente de cuestiones científicas ni de técnicas de la albañía, sino de su historia. Y casi nadie conoce la historia de la albañía, que es tan interesante. Cómo llegó a Europa, ¿no?, a conquistar los paladares de los franceses, los españoles y de toda Europa. Actualmente la vainilla es el segundo sabor, digamos, más preferido de toda la humanidad. Y pues el chocolate, que es su aliado, que también salieron de México. Antiguamente el chocolate se aderezaba con vainilla. Aquí en nuestra región, curiosamente, no se hace con vainilla, sino con canela, porque los españoles aderezaban con canela y los franceses con vainilla. Por eso en algunos restaurantes antes decía chocolate a la francesa o a la española, precisamente por eso. Y como ellos nos impusieron una cultura, evidentemente pues nosotros empezamos a hacerlo con canela. Pero en las fiestas de Todos Santos, en la familia hacemos con vainilla y también hacemos con canela. Y luego sí, es muy gratificante haber estado en el Franz Mayer, en la UNAM, porque ahí fue un evento sobre alimentos fermentados. Me invitaron a mi hermano y a mí. Yo iba a hacer una exposición fotográfica y él iba a hablar sobre el beneficio de la vainilla, pero él no pudo ir, entonces yo hice las dos cosas. Pero sí, me impresiona saber que nadie conoce la historia de la vainilla. Entonces yo llegué muy temprano ahí a montar mi exposición. Y ya cuando terminé, pues ya estaban todos en el auditorio y ya se había acabado el café y las galletas y todo.
pues ya me senté. Y yo fui el último del primer bloque, cuando empezaron a hacer muchísimas preguntas. Y hasta que el moderador dijo, ya, ni una pregunta más, vamos a comer. Pero cuando salieron, pues como 15 personas se acercaron a mí, siguiéndome preguntando y preguntando, y hasta que cuando llegué ya se había acabado también la comida, así que pues me eché todo el día sin comer. Pero me da mucho gusto poder compartir este conocimiento de la vainilla. Y para mí, le digo que la vainilla ha sido el tema que me ha abierto la puerta de las universidades y muchas instituciones. Y mucha gente, investigadores que vienen a Papantla, invariablemente siempre los mandan conmigo. Con mi hermano, que también es un especialista en vainilla. Y de otros temas, ¿no? Porque le digo, no nada más me dedico a la fotografía, yo estoy conformando toda la historia de mi ciudad y las festividades. Tengo una gran cantidad de fotografías, por ejemplo, de los bordados y colección de todos los dibujos, de los trajes regionales. Tengo una colección o fotografías de todos los pozos artesianos, porque antes no teníamos agua y nos tomamos agua de los pozos. Yo tengo registrado cerca de 84 pozos artesianos y muchos todavía se usan. Incluso yo voy cada 8 días a llenar 3 garrafones de agua del Pozo de la Cruz, porque me gusta el agua de pozo. Es un agua viva y no que nos venden en garrafón, que no tiene sales. Los pozos son una parte importante de nuestra vida aquí en Papantla. Y bueno, pues ahí está registrado y tengo la historia de cada uno de ellos, lo que he podido recabar, porque ya casi no hay, nadie sabe de de dónde vienen los pozos. Muchos vienen de la época, pues, de que establecieron aquí los totonacas al emigrar de Tajín hacia acá. Seguramente llegaron aquí porque hasta la fecha hay una gran cantidad de agua en el subsuelo. Hay manantiales, los pozos, y a pesar de que hemos tenido sequías muy fuertes, ahí están los pozos, suministrando agua para la población. Y en este sentido, ingeniero Andrés, pues nos damos cuenta de la importancia de cómo el trabajo, al ser exhibido, pues tiene esta posibilidad de llegar a, pues, a nuevos horizontes, ¿no? De pronto pensamos que se va a quedar ahí en el proyecto y se termina y hasta ahí. Pero nos damos cuenta que con dos historias como las de ustedes, pues él fue solamente el inicio de una gran trayectoria, siendo ambos en la construcción y ingeniero, y que de pronto los caminos se fueron hacia el arte, tanto en la fotografía como en los tintes. Y en este punto me gustaría saber en qué, cómo está su proyecto ahora. Entiendo que Andrés acabas de tener una exposición en la ciudad de Papantla, justamente presentando tu trabajo. Entonces, si nos quieres platicar un poquito cuál es el contexto en este momento de tu proyecto, hacia dónde va. Y por ahí preguntan que si se puede hacer una exhibición itinerante o algo en una casa de cultura, que en este punto, pues bueno, ya tuviste una, entiendo que en conjunto con la unidad regional, pero cuéntanos un poco sobre ello. Sí, recientemente hicimos la exposición, yo le llamé Mujeres de mi pueblo, porque es una imágenes de mujeres, fotografías que se tomaron en 1920, 30, pero con una gran calidad fotográfica. La fotografía a Papantla nos llegó a principios del siglo pasado, un maestro Donato Márquez Azuara. Era docente, pero también tenía su estudio fotográfico y de ahí formó a muchos muchachos en la fotografía y gracias a ellos tenemos un acervo fotográfico impresionante en Papantla que no he terminado de recabarlo, pero era el maestro Donato y algunos alumnos fueron excelentes fotógrafos y había fotógrafos, por ejemplo, que andaban con su caballete y su caballo, iban por las comunidades, llegaban ahí a tomar fotografías. Entonces, de eso hay unas fotografías excelentes.
Y luego los materiales de antes que eran de mucha calidad, porque ahorita tomamos una fotografía a colores y a ratito ya casi no se ven. Y esas fotografías están impecables. Tengo muchas originales y he podido también obtener los negativos de gran formato, son como de 15 centímetros, de esas cámaras de caballete, ¿no? Del maestro Márquez, de Tiburcio Vichis, de otros fotógrafos. Entonces, ahí hay como unos 2000 negativos que todavía esperan ser trabajados y seguir sacando la historia de nuestro pueblo. Hay mucho trabajo que hacer, la verdad, y pues creo que esa va a ser ahorita, en primer lugar, conformar bien el archivo y en segundo lugar, poderlo transmitir a las nuevas generaciones. En eso especialmente tengo especial interés. Quiero que los muchachos conozcan la historia de su pueblo y cómo se ha ido transformando. Yo a veces salgo los domingos o los sábados a caminar cómo ha crecido la ciudad y voy tomando fotografías en muchos espacios donde yo fui niño, que eran potreros, que eran montes, ahora ya son parte de la ciudad. Y desgraciadamente, como no tenemos un proyecto regulador, las ciudades crecen de manera espontánea, como los colonos se van asentando, ¿no? Y precisamente cada colonia no tiene agua. Lo primero que hacen es su pozo. Por eso tenemos tantos pozos, porque el agua es fundamental para la vida, ¿no? Y esas son todas esas historias de los pozos nuevos, pues sí los he podido recabar, pero ya de los viejos nadie se acuerda. Pero sí todos es interesante. Y las procesiones, las fiestas religiosas son algo tan importante aquí en nuestra comunidad. Y pues nunca falta Andrés Curti en esas procesiones para tomar fotografías. Y de eso pues tengo muchas fotografías, muchas. Y espero poder seguir haciendo exposiciones y que siga el PACMI, porque realmente no es la cantidad de dinero que nos dieron, es el incentivo, es y la importancia que va adquiriendo nuestro trabajo en la comunidad. La verdad, yo sí tengo un reconocimiento por parte de mi comunidad hacia mí, por el trabajo, por recabar la historia, que no lo han hecho los cronistas oficiales, salvo el primero que hubo, pero ahí los demás pues no han hecho un trabajo importante. Y siempre cuando hay una consulta, pues me van a ver a mí de las escuelas y investigadores de otros países han ido a consultarme. Y eso es una gran satisfacción. Y de alguna manera, pues tuvo que ver el PACMI con este proyecto, con este trabajo que estoy realizando. Tal vez si no hubiera habido me hubiera quedado únicamente con las fotografías familiares. Pero afortunadamente, ahorita le digo, tengo un gran acervo documental y fotográfico. Y todos los libros habidos y por haber que tienen que ver con Papantla, ahí los tengo. Además, esto que, como dices, de pronto que los jóvenes tengan esta memoria, y pues sí, ¿no? La tendremos a través pues de estos archivos, de estos libros, de toda la investigación, porque pues no, 36 años de pronto podrían decirse que pasó muy rápido el tiempo, pero es una serie de anécdotas, aventuras, ¿no? De todo tipo de ello. Y para ti, Raúl, ¿en qué está tu proyecto ahora? ¿Qué miras tiene? Porque también entiendo que este concepto de la tintorería es un concepto que se engrana con tu trabajo, de ahí también sobresale. Entonces, si nos puedes platicar justamente en qué va, no en qué va, en cómo se encuentra en este momento tu proyecto, hacia qué miras. Pues mira, el trabajo que he llevado ha dado como resultado dos libros. El Tintorería Mexicana está dirigido básicamente a textiles y luego hay uno especial que es el azul de Guedo, que le llamo el antiguo azul maya. Es una investigación completa sobre la planta Indigófera subfruticosa, que es la planta que existía aquí antes de la llegada de los españoles y que apenas está despertando. Nosotros hemos hecho un documental con una de mis alumnas del año pasado en la Sierra Zapoteca para plantar esa
esa indigófera y obtener el colorante con el que se supone que se hicieron los murales del México prehispánico. Entonces mi trabajo ha derivado poco a poquito hacia la pintura. Ahora me he estado formando como tlacuilo, como pintor. Ya no solamente como tintorero, sino como pintor tlacuilo, de tal manera que con esos colorantes naturales que yo mismo produzco, tengo un molino de borlas, digamos, aquí en el taller donde se muelen las tierras. Esta pintura gira básicamente alrededor de tierras como colorantes, e incorporo el chapopote o el petróleo crudo, que nadie lo considera porque es un óleo natural, con el dibujo, y desde luego trabajo también con resinas naturales, a las que en México le llamamos copales, resina copal, es digamos el pegamento. Trabajo con cera de abeja también y con algún aceite natural, que puede ser pues el de coco, el de olivo, el de linaza, cualquier otro aceite. Esos son los materiales con que hago mi obra ahora. Y todo gira alrededor de cosas naturales. Utilizo lo que encuentro en el entorno. También he viajado dando cursos y tengo alumnas que ya están desarrollando esta técnica. Hace tiempo que estoy trabajando cursos en línea también. Dado que desde la pandemia para acá la gente no sale de las ciudades, como que se quedó encerrada y le dio miedo, y ahora consideran que mi taller, que está a 2 horas de la Ciudad de México, está lejos. Antes hacía yo cursos presenciales, grupales, y eso ya no funciona. Entonces empecé a incursionar con ayuda de alumnos míos, con cursos digitales, y hago uno para tintes naturales y hago otro para pintura. Con la pintura hemos llegado a crear, por ejemplo, una caja que contiene colorantes básicos de los que les he mencionado. Tiene un pequeño folleto y lo enviamos por correo. Y entonces en línea, he tenido en línea alumnas de Chile, de España, de Estados Unidos, de Francia, e incluso de otros países como Colombia, Uruguay, y de tal manera que se conectan, consiguen los materiales y ellos empiezan a trabajar ya no tanto textil, sino pintura. Hace ratito que he derivado hacia esa área, y entonces, pues en mis redes que tengo, todas, ahí voy pasando mi información, se van dando cuenta la gente y se inscriben. Mis libros se venden en línea también, y sí puedo decir también que hace algún tiempo las instituciones se han olvidado de los maestros ancestrales, como ya nos hemos convertido nosotros. Tenemos un gran acervo de conocimiento, tenemos un gran acervo documental de fotografía. Yo también soy el cronista oficial de mi municipio, me dedico a la investigación de otras áreas históricas, y entonces mi casa taller se ha convertido también un poco como un museo. Pero dado que vivimos, en mi caso, en el rancho, las instituciones como que ya no nos buscan, como que se han abocado a comunidades indígenas, que me parece muy bien también, porque mucho tiempo estuvieron abandonadas, ¿me entiendes? Se ha enfocado mucho hacia esa área, y también se han enfocado mucho a las zonas urbanas. Yo sí me puedo decir que, por ejemplo, mis libros ha sido un esfuerzo personal, y tanto su hechura, la investigación, el costo de los viajes, el costo de la hechura de los libros, y no tengo dónde venderlos más que en línea. Entonces, yo sí creo que PACMIC ha sido fundamental para el desarrollo del conocimiento y el intercambio de ideas en el país, pero también hay otras instituciones como que no se conectan con esto, y como que no impulsan el trabajo de los grandes maestros por el acervo que nosotros tenemos en nuestro trabajo. Yo sí creo que el impacto que ha tenido PACMIC en nuestra vida, y hablo por mí y lo que escucho del maestro, es que hemos sido difusores de la cultura mexicana, no solamente en México, sino a nivel internacional. El maestro dice que ha estado en exposiciones, yo también, y lo cual quiere decir que nos hermana
el conocimiento de la cultura mexicana. Entonces, mi trabajo deriva desde hace ratito a la pintura fundamentalmente. Y apenas estoy creando obras que son reproducciones de códices, de los libros códices, pintados exactamente igual como hace 1500 años. Ya por ahí tengo algunas alumnas que están desarrollando la técnica, pero yo estoy haciendo reproducciones de códices de tal manera que estoy demostrando que nuestra cultura que fue interrumpida todavía se puede realizar con la misma técnica, con los mismos materiales y con la misma estética que se logró con los grandes tlacuilos del siglo I antes de, hace digamos 1500, 1200. Yo estuve en Papantla, por ejemplo, en la Cumbre Tajín, di además cursos dentro del programa de Cumbre Tajín y además en el pueblo del Tajín de Textil. Estando allí, vi los murales del Tajín Viejo que estaban derrumbados y ahora han sido restaurados, y he estado haciendo reproducciones de esos tableros del Tajín. Ahí también intentamos sembrar añil dentro del espacio de Cumbre Tajín, de tal manera que pudieran extraer el colorante y pudieran aplicarlo tal como están los murales del Tajín. Básicamente, ese ha sido mi trabajo y ese es donde estoy actualmente. Y maestro Raúl, ¿dónde entiendo que nos comenta que su trabajo lo encontramos en línea, pero en redes sociales, cómo lo pueden encontrar para todos aquellos que nos están viendo y quieran contactarlos? Hay algunas preguntas que tal vez le puedan hacer personalmente, y de una u otra forma también, pues sabemos que tiene un canal de YouTube y que está como muy activo en ese sentido. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues básicamente me encuentran como Tintorería Mexicana. Ese es, digamos, el nombre y la divisa. Tanto el libro como mis redes es Tintorería Mexicana. Ustedes ponen Tintorería Mexicana y pum, aparece ahí las diferentes entrevistas, documentales y trabajo que yo subo con frecuencia en las redes. Porque eso sí, creo que las redes es una herramienta valiosa que, sabiéndola aprovechar, nos hace llegar a muchísima gente. Ahí es donde me pueden encontrar. Taller de Tintorería Mexicana o simplemente Tintorería Mexicana. Por ahí estamos. Muchas gracias. Y para encontrarlo a usted, maestro Andrés, ¿dónde lo encontramos? ¿A través de las redes sociales o algún correo electrónico? ¿Dónde? Pues la verdad, yo no soy muy afecto a las redes sociales, pero sí, pues más fácil a través de Culturas Populares, que es con los que siempre he trabajado. Y quiero felicitar aquí a mi compañero de entrevista, porque la verdad es un excelente trabajo que ha realizado, interesante, y el rescate de toda nuestra cultura nos corresponde pues, ya a los viejos y poderlo transmitir a las nuevas generaciones. Y que justamente yo, bueno, les quería hacer esta pregunta para cerrar el diálogo del día de hoy, que es nuestro segundo diálogo y que vamos a tener todos los martes hasta el 9 de diciembre con diferentes portadores, portadoras, beneficiarios y personas que han operado y que de alguna u otra forma están conectados con el PACMIC. Y me gustaría cerrar con esta pregunta de ¿por qué creen ustedes que es importante que los jóvenes y los no tan jóvenes en este sentido apliquen y participen en esta convocatoria? Te cedo la palabra, mi querido amigo. Bueno, pues como mencionaba hace un rato, gran parte de nuestro patrimonio cultural se ha ido perdiendo, y como lo dije, cuando se pierde borramos nuestra historia y borramos nuestra identidad. Entonces, yo creo que con el trabajo que hacemos nosotros tenemos que reforzar y dar ese conocimiento a las nuevas generaciones, porque nosotros, bueno, yo me siento muy orgulloso de haber nacido en Papantla, una ciudad que quiero mucho, y pero si no conocemos historia, si no conocemos nada de nuestra ciudad, no podemos quererla. Entonces, a través de mi trabajo, el trabajo de él, pues podemos ir reforzando todo ese conocimiento con los jóvenes y que puedan aprender a valorar
toda nuestra historia, todo nuestro patrimonio cultural. Y la verdad es preocupante ver cómo se va perdiendo. Maestro Raúl. Mira, yo considero que efectivamente es relevo generacional. Yo no lo considero como una fractura, sino como un relevo generacional, pero lo que sí está pasando es que los jóvenes desde el mundo digital, que hace poco nos ha venido impactando, sí ha sido una ruptura, porque parten de cero. Y entonces los chicos, los jóvenes, no conocen la historia ni siquiera de México. Entonces, la cultura tiene que tener una base, un piso, y el piso de la cultura es la historia. Yo hago mucho énfasis en eso en mis alumnas. Yo me mantengo muy activo con mis alumnas jóvenes, de tal manera que hago transmisión de conocimiento con ellas, las apoyo, las ayudo, las impulso. Soy, digamos que algún sostén para los jóvenes que ahora se les doblan las rodillas muy fácilmente, porque el mundo es muy complejo, el mundo urbano es muy complejo, muy competitivo y muy cruel. De tal manera que las universidades se están formando desde el punto de vista técnico, pero se han perdido las humanidades. Entonces, la historia es humanidades, no es técnica. Lo que yo trabajo es un concepto, no solamente es la parte técnica puramente, es la historia, ¿entiendes? Por ejemplo, ya no le di tiempo a mi compañero a hablar de la vainilla, pero la vainilla es una orquídea. Yo soy fan de las orquídeas, debes de saber, compañero, tengo muchas orquídeas. Soy fan completo de las orquídeas. Y entonces, si no conoces la historia de la planta, si no te conectas con el suelo, si no te conectas con tu entorno y no te conectas con la naturaleza, entonces tienes un piso que no es sólido. Ese es el reclamo que yo le haría a los jóvenes. Tienen que partir desde la historia de México para que le pongan piso a lo que están estudiando. Entonces, una cosa es el relevo generacional y la otra cosa es la fractura generacional. Y muchas veces incluso se le ha perdido el respeto a las canas que mi compañero y yo tenemos. Entonces, las canas no es otra cosa más que ganas de tener mucho más conocimiento y de transmitirlo. Entonces, yo sí a veces cacheteo a mis alumnos, Soy bastante severo con ellos desde el punto de vista de la historia. Yo creo que va por allí. Eso es lo que podría decirle a los jóvenes. Pues muchas gracias a ambos por ser parte de estos diálogos virtuales que, pues bien como lo mencionaron en algún momento, de pronto la pandemia nos enseñó que también podemos estar conectados a través de estos medios y pues aprovecharlos, ¿no? También de alguna forma pensando en que de pronto la tecnología pues sigue su rumbo y pues aprovechar estos mecanismos que nos dan la oportunidad de escucharnos y encontrarnos aquí. Y pues bueno, los invitamos a que el día martes que viene nos puedan acompañar. Van a participar dos compañeras del estado de Oaxaca. Y tenemos el tópico de este mes es el impacto en las localidades del país que ha tenido el PACMIC en estos 36 años a través de estas breves recorridas e historias que nos cuentan y a través de la Dirección General de Culturas Populares y de la Dirección Regional y Municipal, pues bueno, agradecerles infinitamente su tiempo y darnos estas historias que de pronto pues uno se queda, no las conoce, no se sabe, y entonces pues ahora tendremos que visitar esa página de Tintorería Mexicana y pues a través de la unidad regional de Papantla pues encontrar al maestro Andrés con todo este archivo fotográfico que tiene y que de pronto pues es un tesoro, ¿no? Ambos, ¿no? Con los conocimientos que tienen. Y pues bueno, no queda más y que despedirnos y pues agradecer a todos aquellos que nos sintonizaron. Pues nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, que estén bien, Hasta adiós. luego. Hasta luego.